Hoy en Conciencia hablaremos sobre pandemia y fauna silvestre. La pandemia de COVID-19 ha cambiado nuestro entorno en muy poco tiempo. Las medidas tomadas para evitar la propagación de este coronavirus han llevado a la cancelación de eventos, el distanciamiento social y hasta el cierre de muchos parques nacionales y sitios de recreación. Esto ha provocado que las personas permanezcan más tiempo dentro de sus casas y que las calles estén más vacías y haya menos ruido en el ambiente. Factores que han aprovechado algunas especies de animales para explorar su entorno. Pero la fauna silvestre siempre ha estado cerca, aunque no la veamos. Muchas especies silvestres urbanas aprovechan los recursos y condiciones que generamos para encontrar alimento y refugio fácilmente. Pero, ¿cómo altera esta nueva convivencia nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos? Para conversar sobre este tema, nos acompaña el doctor Óscar Chávez Badilla, docente e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Óscar, bienvenido nuevamente a Conciencia. Muchísimas gracias por de nuevo dejar su agenda y compartir conocimiento con nosotros aquí en Conciencia. Un placer estar aquí. Hablemos del tema del significado, la consecuencia del aislamiento social, del mensaje quédate en casa y las repercusiones en la fauna silvestre. O sea, hay mucha evidencia, nos están presentando diferentes incluso videos, que la fauna está presente en áreas urbanas. ¿Por qué cree usted que se está dando ese fenómeno, Óscar? Sí, ese fenómeno es muy interesante y no es exclusivo de Costa Rica, en diferentes lugares del mundo, en África, en Sudamérica, en Centroamérica, se han estado realizando avistamientos, digámoslo de alguna forma, inusuales de fauna silvestre, como jaguares, otros tipos de felinos, coyotes, pumas, aves. Incluso con monos. Incluso con primates, varios tipos de primates. Por ejemplo, el mismo tití, que es una especie amenazada de extinción, se ha visto recientemente en Dota, por ejemplo, que es algo inédito en la distribución de la especie. Incluso en Cartago. Incluso en Cartago, imagínate. Impresionante. Y todo eso está directamente relacionado con la encerrona que estamos viviendo, ¿saben? A partir de esa encerrona comenzaron a verse alrededor del mundo diversos casos de fauna silvestre que incluso como en África están tomando las calles, los elefantes, hipopótamos, etc. Y eso parece sorprendente, pero en realidad hasta podría haber sido predicho por diversos modelos ecológicos, como por ejemplo un modelo que denominamos el paisaje del miedo, que se refiere a la variación de la percepción del riesgo de depredación por la fauna silvestre, de manera que dependiendo de cómo varíe la presencia humana en un paisaje, en un área geográfica determinada, así los animales van a percibir como más o menos riesgoso entrar o ir a forrajear en esas áreas. Entonces, normalmente cuando el depredador está presente en diversas áreas del hábitat de un animal X, por ejemplo un mono, entonces él va a percibir esas áreas como arriesgadas para forrajear o realizar sus actividades y las evita consistentemente a lo largo del tiempo. Sin embargo, cuando esa amenaza potencial, en este caso el ser humano, y sus actividades, el ruido, etcétera, desaparecen por un tiempo determinado, ellos paulatinamente comienzan, por decirlo de alguna forma, a recolonizar esas áreas que en algún momento también fueron ocupadas. Lo que cuesta entender, Óscar, es cómo entender que estos animales silvestres prefieren zonas urbanas a su hábitat natural. La verdad, no creo que se trate de un asunto de preferencia. Lo que se ve es que en algunas ocasiones, más que todo en
en animales que habitan muy cerca de áreas urbanas, digamos en el límite entre el bosque y las grandes ciudades, las regiones urbanas, hay ciertos parches o hábitats, por ejemplo, pequeños jardines que tienen frutales, que tienen incluso plantaciones agrícolas, y esos son muy valiosos desde el punto de vista nutricional para estos animales, y obviamente lo que predice la teoría del forajeo óptimo es que a ellos les sirve más ir a consumir, digamos, mangas, naranjas, otros alimentos cultivados que son muy ricos en nutrientes, que ir a forajear al bosque a buscar esos alimentos que están mucho más dispersos y vienen en dosis más pequeñas, por decirlo de alguna forma, porque los frutos son más pequeños. Claro. Entonces es una gran oportunidad para ellos. Claro. ¿Cuál sería la recomendación que se le podría dar a una persona que se encuentre con un animal silvestre? Esa pregunta es súper importante, Gustavo. Y la principal recomendación es, por favor, mantengan la distancia. Esencialmente, no les den alimento, porque eso puede aumentar la probabilidad de transmisión bilateral, por decirlo de alguna forma, bidireccional más bien, entre esos animales y el ser humano. Incluso, aún está en estudio, no sabemos aún si el ser humano es capaz de transmitir el COVID-19 para la fauna silvestre, lo cual podría ser catastrófico, ¿sabe? Porque nosotros tenemos tratamiento, pero la fauna silvestre no tiene tratamiento contra eso. Bueno, ya hay un caso, el tigre en el Museo de New York fue contagiado por parte del cuidador. Y algunos gatos también domésticos que se ha visto, pero no ha trascendido mucho. Pero digamos, en primates africanos, principalmente en simios, sabemos que la probabilidad de transmisión del COVID-19 es muy alta. Por eso las autoridades lo que recomiendan es que se mantenga la distancia, que el ser humano no entre a las zonas boscosas para minimizar esa posibilidad, principalmente en el caso de la fauna silvestre más próxima a nosotros, que son los monos en este caso, para no ocasionar una posible catástrofe, ¿sabe? Porque en el caso del ébola, por ejemplo, que es fue otro brote muy grave en 2002, 2003, en el caso del ébola, en África el ébola mató más de 3.000 gorilas, imagínense. Y fue algo que fue transmitido de los seres humanos para los claro. gorilas, y queremos evitar que eso pase. Claro. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con todas y todos ustedes. La alteración de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el tráfico de especies y los efectos del cambio climático multiplican la aparición de enfermedades de origen animal transmisibles al ser humano. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el doctor Óscar Chávez Badilla, quien es profesor e investigador de la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica. Óscar, recientemente he sido alertado de una situación muy preocupante, que es el tema de los cazadores en áreas protegidas, particularmente en el Parque Nacional Corcovado, pero yo no descarto que la misma situación se esté dando en otros parques o áreas protegidas, como indicamos. Hay hambre, hay una situación de empleo, de subempleo, de desempleo extremadamente seria, la gente organizada, pero organizada porque son grupos muy grandes, entran a los parques nacionales, y la situación que se está viendo en los parques nacionales a propósito de las recomendaciones es que bajaron en términos del personal que tienen. Entonces, analicemos un poquito las implicaciones que esto está teniendo, que era algo que no estaba previsto, pero que ya se está dando en nuestros parques nacionales. Sí, realmente una situación gravísima,
y como decís, yo creo que está expandida por todo el país, pero en áreas tan turísticas como Osa, quizás es más perceptible. Y en cierta forma eso era predecible si tomamos en consideración que la mayor parte de la población en la península de Osa, por ejemplo, depende directa o indirectamente del turismo. Con turismo cero, ¿qué va a hacer la gente? Algunos pocos se dedican a agricultura de subsistencia en esa región, pero no es una gran vocación también. Y existe, además de eso, una cultura, por decirlo de cierta forma, de cacería, que aún no ha desaparecido en esas regiones, principalmente con las personas locales más antiguas, por decirlo de alguna forma. Entonces, a eso se junta la crisis del COVID-19, el aislamiento social, el desempleo, el hambre, como bien mencionás. Eso fuerza, de cierta forma, a esas personas a entrar masivamente al Parque Nacional, más ahora aprovechando que hay mucho menos vigilancia de la que ya había y a que es un área muy permeable, como la mayor parte de parques de áreas conservadas del país, son áreas muy permeables, protegidas básicamente en el papel, ¿no? Y eso fomenta ese tipo de actitudes y la gente entra a cazar principalmente mamíferos terrestres, ¿no? Pero eventualmente otros animales también. Y eso podría favorecer, como dijimos anteriormente, una transmisión bilateral de enfermedades infectocontagiosas, incluyendo, no podemos descartar, la transmisión del COVID-19 del ser humano a animales silvestres. Por eso, recientemente, hace menos de un mes, el Ministerio del Ambiente hizo un decreto para prohibir incluso la investigación en áreas de conservación. O sea, ya no solo el turismo, sino ni siquiera nosotros, los biólogos e investigadores, podemos entrar en esas áreas para prevenir una posible transmisión de enfermedades. Pero sí pueden entrar los cazadores en pero forma los ilegal. cazadores no tienen ley, ¿no? Paradójico. Ahí no hay ley. Es impresionante. Y realmente la única solución a corto plazo que veo, la más obvia sería aumentar de nuevo el número de guardaparques en la región, pero principalmente concientizar a la población en general de por qué no entrar a los parques nacionales en estas épocas y menos a cazar. Mayor contacto con fauna silvestre, mayor probabilidad claro, de transmisión de enfermedades. Las actividades humanas cada vez invaden estas áreas protegidas en cierta forma. ¿Es este el escenario ideal para que se desarrollen otro tipo de pandemias? Desgraciadamente la respuesta es afirmativa, ¿no? A nivel mundial, la urbanización de las áreas naturales crece exponencialmente, ¿no? Tal vez a partir de esta pandemia se reduzca un poco ese crecimiento desorganizado de la urbanización y la expansión de las actividades agrícolas expansivas, masivas, pero el ser humano seguirá destruyendo, perturbando esas áreas naturales, lo cual aumentará el contacto entre seres humanos, inevitablemente, y la fauna silvestre, potencializando aún más la posibilidad de la transmisión de patógenos, ya sean virus o bacterias, potencialmente letales para los mismos seres humanos. Entonces, la conservación no es un asunto filosófico, no son cosas de biólogos, sino un asunto de sobrevivencia. Si bien es cierto, hemos hecho muy bien el tema de la conservación en nuestro país, que es tener el 26% del territorio nacional
prácticamente protegido en alguna... Protegido. Exactamente, ¿verdad? Sin embargo, no nos hemos preocupado por las áreas no protegidas. Y siempre hemos dicho que la expansión demográfica tarde o temprano va a tener que invadir estas áreas protegidas. Entonces, es un tema que políticamente hay que tomar decisiones, ¿verdad?, a muy corto plazo para que esto no se dé y podamos nosotros mantener las áreas protegidas de actividades humanas, ¿verdad? Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos. Es importante buscar alternativas sustentables que permitan conciliar la producción con la conservación de nuestros ambientes naturales. Conversamos con el doctor Óscar Chávez Badilla sobre pandemias y fauna silvestre. Óscar, ¿por qué los murciélagos siempre han sido asociados con pandemias, con el ébola, con el SARS y evidentemente con el COVID-19? Sí, ese tema es realmente fascinante, ¿sabe? Entonces, tendríamos que regresar a tocar asuntos más evolutivos, pero voy a intentar expresarlo de una forma más simple. Los murciélagos, debido a su amplia diversidad, recordemos que existen casi 1.200 especies de murciélagos, y a sus hábitos extremadamente gregarios. En una cueva, por ejemplo, de murciélagos, uno puede encontrar hasta más de 200.000 individuos, ¿saben?, en unos pocos metros cuadrados, todos extremadamente hacinados, prácticamente pegados uno con el otro, lo cual aumenta exponencialmente la probabilidad de transmisión de diversos virus, y bacterias, etcétera, ectoparásitos, y básicamente por esa alta diversidad y ese alto gregarismo de los murciélagos es que presentan tantísimas diversidad de virus. A partir de ahí más bien viene la lección de que el aislamiento social es sumamente importante. Los murciélagos nos dan un ejemplo, ¿sabe? Claro. Lo que no debemos hacer, ¿sabe? Ese gregarismo, claro, ahí es extremo, ¿no? Es un gregarismo absoluto. Y luego otro factor que contribuye es que, bueno, poca gente tal vez ha entrado a una cueva repleta de murciélagos, pero cuando uno entra en esas cuevas, el guano, que es el excremento de los murciélagos, te llega a las rodillas. Entonces ellos no solamente están hacinados, sino viven sobre una letrina de hasta más de 1 metro de profundidad, y obviamente tenemos todas las condiciones necesarias para que los virus sean felices. Solo que en el caso de murciélagos, como ese comportamiento ha evolucionado por millones de años, también hay adaptaciones en el sistema inmunológico muy efectivas para reducir la letalidad de esos virus, por lo menos en los murciélagos. Pero en otros potenciales hospederos que nunca han tenido contacto con esos virus, esas enfermedades pueden ser letales, como estamos viendo en el caso del COVID, como en el caso del ébola, etc. Claro. ¿Qué enseñanzas, qué aprendizaje nos deja esta pandemia con respecto a estilos de vida y nuestra relación con el ambiente? ¿Cuál sería su mensaje en este sentido, Óscar? Claro, bueno, las enseñanzas son muchísimas, pero tal vez voy a destacar algunas que para mí son las más relevantes desde el punto de vista social y filosófico, como que esta pandemia nos deja claro que el ser humano no es ajeno a los procesos naturales que gobiernan la naturaleza. Entonces somos tal vez de las criaturas, por decirlo de alguna forma, más vulnerables a esas enfermedades, a pesar de toda nuestra tecnología, a pesar de que presumimos de ser la parte
más alta de la evolución o la cúspide de la evolución, la verdad lo que estamos viendo es que la humanidad podría desaparecer en poco tiempo, ¿sabe? A pesar de todos esos avances y que nos creemos más inteligentes y todo, sí seguimos con ese comportamiento irracional de destruir todo lo que está a nuestro alrededor y un irrespeto absoluto por los otros seres vivos. Entonces, básicamente, la naturaleza o nuestro comportamiento irracional más bien nos está pasando la factura de toda esta locura que hemos hecho en los últimos siglos, que es negar nuestra propia animalidad, negar nuestro vínculo íntimo con la naturaleza, nuestro origen común y nuestro destino común. Entonces, y también negar la importancia de una relación con los otros seres exactamente, vivos, un equilibrio. Hemos roto ese equilibrio y por eso estamos pagando el precio. Y lo seguiremos pagando y quizás más grave todavía, ojo ahí, quizás cosas más graves vendrán si seguimos actuando como lo hemos hecho hasta 2019. Entonces, es un escenario que yo llamo cuasi apocalíptico, pero también hay una esperanza, hay una luz que se abre. Yo creo, espero, que todo este caos sin precedentes en la humanidad sirva para que el ser humano recapacite en la forma de vida que ha llevado hasta ahora, en el modelo de desarrollo que lleva la humanidad hasta ahora con ese capitalismo. ¿Es optimista usted, Oscar, que vaya a haber una reacción positiva del ser humano en el planeta a partir de esta lección que nos deja esta pandemia? Yo soy optimista porque si no uno se va a deprimir, ¿sabe? Ahora a veces el optimismo no necesariamente está de la mano con el realismo, pero bueno, yo prefiero ser un poco iluso y optimista y pensar que esta crisis tiene solución y que el ser humano va a hacer las cosas más inteligentemente a partir de lo que queda del año y de los próximos años para evitar o prevenir que situaciones similares sigan ocurriendo y que entendamos que somos parte integral de la naturaleza y que la conservación no es un lujo, no es algo retrógrada, algo que romántico. Algo romántico que se opone al desarrollo, que es la mentalidad de la mayoría de la gente y en particular de los políticos, empezando por las grandes potencias, sino que es una cuestión de sobrevivencia básica. No conservamos, van a pasar cosas como lo que estamos viendo. Muchísimas gracias, que así sea. Igual. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Bienvenidos y bienvenidas a un segmento más de Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. La posibilidad de la transmisión de patógenos, ya sean virus o bacterias. Bien, patógeno es un adjetivo y se refiere a los agentes infecciosos que pueden provocar enfermedades a su huésped. Como señala el invitado, este término se emplea normalmente para describir microorganismos como los virus, las bacterias y los hongos, entre otros. Además, nuestro invitado dijo: de diversos virus, bacterias, etcétera, ectoparásitos. Bien, ectoparásito es un sustantivo y se refiere al organismo que vive en el exterior de su huésped y se beneficia de la relación a expensas de éste. Quizá por su nombre no lo reconozca, pero son más comunes de lo que imagina. La mosca, los piojos, las pulgas o las garrapatas son ejemplos de ectoparásitos. Esto fue Conceptos. Los espero en otro programa de conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.